Perfecto, pues en principio ya está, cuando quieras. Vale, perfecto. Bueno, pues un placer estar aquí con vosotras y con vosotros. Primero de todo, deciros quién soy y de qué voy a hablar. En lo que voy a hablar o el tema que voy a desarrollar un poco en el día de hoy son los aspectos jurídicos más importantes cuando somos emprendedores, emprendedoras con diversidad funcional, que sí que hay un régimen general que se aplica a todos los autónomos, autónomas por igual, pero es verdad que hay especificidades propias de las personas con discapacidad reconocida. Entonces siempre está bien recordároslas porque seguramente que lleváis tiempo trabajando y conocéis muchas de ellas, pero para hacer un repaso pues no está mal. Luego, yo me llamo Gemma Ruiz Redondo, soy abogada autónoma y llevo trabajando como autónoma desde hace 2 años y medio, casi 3, y estoy especializada en el ámbito de los derechos humanos y la discapacidad y defiendo los casos y ofrezco asesoramiento jurídico en el ámbito laboral, que es el ámbito del trabajo, el ámbito penal, que es sobre todo defensa de mujeres víctimas de violencia machista, también menores que son víctimas de delitos sexuales y otros casos que es más vinculado a delitos varios. Luego tenemos el ámbito civil, que también es siempre centrado en la persona y la familia, defender los derechos vinculados a estas áreas, y el contencioso administrativo, sobre todo relacionado con las actuaciones de la administración pública, como puede ser un ayuntamiento o un ministerio, que acaban causando un daño en un ciudadano o ciudadana y la responsabilidad que se deriva. Y también muchos casos de tema del grado de discapacidad y en el ámbito laboral, pues la incapacidad permanente. Y bueno, pues en mi práctica diaria ofrezco asesoramiento de defensa directa a personas, pero también asesoro a entidades sociales, como pueden ser asociaciones o ONGs. Y este sería un poco mi resumen para que me conozcáis un poco mejor. En cuanto a la discapacidad, yo tengo una discapacidad orgánica, porque tengo una enfermedad crónica principal y luego de ahí pues vinculadas otras como la fibromialgia, y de ahí que sea autónoma, porque cuando se tiene dolor y fatiga crónicos es complicado el trabajar en el mercado laboral ordinario. Y bueno, ahora vamos a entrar un poquito más en el tema, que considero que es muy importante e interesante conocer nuestros derechos, no solo cuando emprendemos, sino en general en la vida, porque contra más sepamos, más problemas vamos a evitar, nos vamos a ahorrar también costes, porque vinculado al hecho de ser autónomo o autónoma, siempre vienen las obligaciones fiscales y el hecho de conocer qué tenemos que hacer, qué podemos hacer, pues nos permite crecer con seguridad. Entonces, primero vamos a revisar lo que sería el marco legal básico, que principalmente es el alta en el RETA. Para poder trabajar como persona autónoma, lo que hay que hacer es darse de alta, Seguridad Social y en Hacienda. También va a estar regulado nuestro trabajo en la Ley 20/2007, que es el Estatuto del Trabajo Autónomo. Es importante que cuando somos autónomos y autónomas respondemos a nivel de responsabilidad con nuestro patrimonio personal sin que esté limitado. Por eso llega un momento que si crecemos mucho y tenemos unos ingresos de 40.000, 50.000 euros anuales, se recomienda que pasemos a crear una SL, porque en este caso la responsabilidad queda limitada a los 3.000 euros que te exigen para crearla. Y si eres una SL, que sería el siguiente paso en caso de que te vaya muy bien como autónomo o autónoma, pues tendrías que tener presente la Ley de Sociedades de Capital y el impuesto de sociedades, que está regulado en la Ley 27/2014 del 27 de noviembre. Después, un punto que creo que es importante cuando se es autónomo o autónoma
es el aspecto de la contratación laboral. ¿Por qué? Porque al menos es mi caso, que cuando llega un momento en el que tienes un nivel de trabajo bastante abundante y tienes una situación de salud que te limita mucho respecto a la energía que puedes usar para el trabajo, entonces necesitas contratar a una persona que te pueda complementar y ayudar en el desarrollo de esta función. Entonces, en este sentido, es importante saber que tendremos las obligaciones típicas de toda persona que emplea a alguien, es decir, contratar a esa persona, respetar el salario mínimo interprofesional, respetar que solo se puede trabajar máximo 40 horas a nivel semanal y todos los demás derechos y obligaciones vinculadas a en la contratación laboral, que están pues en el Estatuto de los Trabajadores, que es el documento fundamental y el que recoge la mayoría de derechos y obligaciones de los trabajadores y de los empresarios. También está la Ley General de la Seguridad Social, que nos recoge las obligaciones de dar de alta en la seguridad social y la cotización que supone el hecho de tener a una persona contratada. Porque no es solo el sueldo que le pagamos, sino también debemos pagar como un 30% de ese sueldo a la seguridad social mensualmente, porque eso cubre la protección de la persona trabajadora. Si tuviera algún problema de salud, si tiene un accidente laboral, pues entonces, y si coge algún tipo de incapacidad temporal, estará cubierto por esta cantidad que pagamos a nivel mensual. Después también es importante la ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, que es básicamente para saber lo que nos podría pasar si no cumplimos con estas obligaciones básicas de dar de alta la seguridad social, hacerle el contrato, respetar el salario mínimo y otros derechos como es la protección contra el acoso, contra la discriminación, negar ajustes razonables sin justificación u otra serie de... también protección contra, sí, ya lo he dicho, el acoso laboral, etc. Después, si contratamos a una persona con discapacidad, lo bueno es que tendremos bonificaciones en las cotizaciones que deberemos pagar como persona autónoma respecto de esta persona trabajadora. Y nos pueden devolver pues más o menos 5.000, 6.000 euros, depende del salario siempre que paguemos a esa persona. Vamos a entrar luego ahora mismo en los beneficios para autónomos y autónomas con discapacidad. El más importante, sobre todo para quien empieza, es la bonificación en la cuota del RETA durante los primeros 5 años, que supone que durante estos primeros 5 años pagamos 86 con algo, 87 euros, que comparado con lo que se suele tener que pagar como autónomo a partir de los 2 años, pues es una mejora y creo que es un beneficio que podría alargarse mucho más, pero bueno, al menos tenemos algo que nos beneficia en este sentido. Después también es verdad que hay muchas ayudas estatales y autonómicas para ayudar a personas con discapacidad que emprenden, porque cada vez son más las personas que se ven obligadas o que deciden emprender. Por ejemplo, la propia Fundación 11 pues, tiene varias que están súper bien. En Cataluña han creado hace poquito, 2 o 3 años, una que está vinculada a la edad. Solo podías beneficiarte hasta los 31 años, pero te daban 15.000 euros y realmente a nivel de requisitos era bastante asequible porque el requisito principal es trabajar o estar dado de alta como autónomo o autónoma durante 18 meses y luego tenías que justificar que realmente habías estado de alta. Y es importante cuando aplicamos a una ayuda y nos la conceden, el tener en cuenta cómo debemos justificar esta ayuda, porque eso puede suponer que tengamos, si no lo hacemos bien, puede suponer que tengamos que devolver esa cantidad con intereses. Entonces siempre es importante leer bien los requisitos, leer bien la justificación posterior y todos los detalles vinculados a la ayuda.
En cuanto a compatibilidad con pensiones, dependerá de la pensión que tengamos o de la situación en la que nos encontremos. Si tenemos un grado de discapacidad, es compatible. Por ejemplo, si cobras una pensión, bueno, anteriormente recibía el nombre de ayuda por hijo a cargo. En este caso, antes no estaba vinculada al dinero que se gana, por lo tanto, aunque tuvieras muchos beneficios como persona autónoma, igualmente podrías seguir cobrándola. En caso de tener una incapacidad permanente, dependerá del tipo de incapacidad que tengamos. Si es una incapacidad permanente parcial, es compatible el trabajar como persona autónoma y tener esta incapacidad permanente. Si es una incapacidad permanente total, será compatible siempre que trabajemos en una cosa que no sea nuestra profesión habitual. Por ejemplo, si yo he estado trabajando 5 años como enfermera y solicito la incapacidad permanente y me conceden la incapacidad permanente total, es respecto a esta profesión habitual, que es la de enfermera. Entonces, si me doy de alta como autónoma, no podré trabajar como enfermera, pero sí que podré hacer otras funciones, como por ejemplo dar charlas sobre la salud mental de los adolescentes o cosas vinculadas a lo que yo he estudiado y por lo que me he formado, sin realizar la misma profesión respecto de la cual me habían concedido esta incapacidad permanente total. Después está la incapacidad permanente absoluta y la gran invalidez, que en estos casos no son compatibles, salvo excepciones muy concretas. Serían trabajos puntuales que no haces de forma mensual y que no suponen demasiadas horas, porque la tendencia en la práctica es que durante este último año el Tribunal Supremo pues, ha reducido la compatibilidad entre el trabajo y estos dos tipos de incapacidad permanente, y esto afecta tanto al trabajo que es por cuenta ajena, es decir, que trabajas para otra persona, como al trabajo que haces en calidad de autónomo o autónoma. Después está la pensión no contributiva, que será compatible siempre que no se supere el límite anual, que son 7.500 y algo euros, menos de 7.600 euros a nivel anual. Un segundo. Y por último, está la jubilación anticipada por discapacidad, que en general no será compatible, salvo que tengas una jubilación activa, que es otra modalidad que sí que es más flexible con el trabajo. Entonces, a nivel de obligaciones fundamentales es el hecho de tener que pagar cada 3 meses y hacer las declaraciones correspondientes del IRPF y el IVA. Y luego las facturas correspondientes, siempre ir recogiendo este IVA, y si es con personas físicas, es decir, con una persona como, sí, yo no soy persona física, soy persona jurídica, pero sí, persona jurídica serían las empresas, por ejemplo, o bien personas autónomas. Si trabajamos para otra persona autónoma o para una empresa, entonces ahí debemos aplicar el IRPF. Y en caso de tener clientes que no sean empresas o que no sean autónomos, entonces ahí no deberemos aplicar este IRPF y solo aplicaríamos el 21% del IVA, que básicamente actuamos como recaudación del gobierno y luego se lo tenemos que devolver, aunque igualmente duela el tener que pagar cada 3 meses las cantidades que tenemos que pagar. También es importante el tener presente que mensualmente hay que pagar la cotización por estar dado de alta en la Seguridad Social, que son esos 87 euros mensuales durante los primeros 5 años para las personas con discapacidad, y luego dependerá de los ingresos anuales que tengamos. Después, si tenemos un local abierto al público, además de las autorizaciones que se vinculan a este local y que tendremos que tener previamente a poder abrirlo, también es importante contar con el hecho de que el mismo debe ser accesible y
bueno, imagino que si una persona con discapacidad abre un local, entiendo que pensará en la accesibilidad o deberíamos pensar más en ello que otras personas que no tienen relación tan directa con la discapacidad, pero bueno, siempre está bien mencionarlo, que es importante siempre la accesibilidad en todos los sentidos. Es decir, si creas un contrato o un acuerdo, pues el contenido del mismo, la forma en que se redacta, debe ser accesible y adaptado a la persona o al público al que nos dirigimos. Después también es importante tener un seguro de responsabilidad civil porque nos cubre en caso de que tengamos algún tipo de accidente, y también hay profesiones como por ejemplo la abogacía en las que es obligatorio tener este seguro, porque siempre pueden pasar cosas vinculadas con nuestro ejercicio, y si hubiera algún problema, pues este seguro nos cubriría el poder defendernos. Después, tema de las bajas, la incapacidad temporal. También al pagar esta cotización en la Seguridad Social está cubierto y recibiríamos igualmente la parte proporcional a lo que declaramos que hemos o que estamos recibiendo anualmente, mensualmente. Y después, tema importante también es la protección del negocio, que si tienes una marca propia, es importante o sería interesante que te plantees el hecho de registrar esa marca en tanto a nivel europeo o a nivel español, depende de en qué ámbito trabajes, porque así te proteges frente a posibles falsedad de identidad que pueda realizarse y que otra persona se beneficie de tu nombre y de tu marca para obtener y explotar tus clientes. Después, en el ámbito de las relaciones con clientes y proveedores, es importante tener siempre todo por escrito, contar con contratos claros y acuerdos también claros y comprensibles, y poner todas las cláusulas correspondientes en función de las características del servicio que estemos ofreciendo o del acuerdo en concreto que estemos realizando. Es importante también llevar una contabilidad y una facturación, porque eventualmente la Seguridad Social, la Tesorería de la Seguridad Social podría incluso realizar una inspección y solicitarnos pues estas facturas, porque es obligatorio a día de hoy hacer facturas por cada servicio que ofrezcamos. Y también es importante las facturas y los contratos en caso de impago, porque si tenemos problemas con algún cliente, la forma de demostrar que efectivamente nos deben X o Y cantidad será mediante este contrato o esta factura correspondiente. Porque si no lo tenemos por escrito, pues luego nos será difícil lucharlo. Y cuando digo por escrito, si bien como autónomos, autónomas, deberíamos hacerlo todo lo más formal posible, es decir, contratos o acuerdos, facturas. Incluso si tuviéramos WhatsApps o correos, en caso de que no hubiéramos podido hacer las facturas o los acuerdos, nos serviría como prueba. Pero si lo haces de palabra, pues es más complicado luego demostrar, porque sería la palabra de uno contra la del otro. Y bueno, como un mensaje final os quería comentar el hecho de una pequeña reflexión, y para mí yo creo que es importante el conocer nuestros derechos para poder defendernos y protegernos y poder seguir creciendo sin ponernos más límites de los que ya nos encontramos en nuestro día a día. Y bueno, no sé si queréis hacer a raíz de esto alguna pregunta, alguna duda, sea de lo que haya comentado yo, de cosas que igual no he tocado, pero que os gustaría preguntarme. Salgo de la reproducción porque si no, no veo. Y es un poco extraño. Vale.
Sí, disculpa, yo tenía una cuestión que hacerte. Sí, ¿se me oye? Sí, sí. Sí, mira, hay una fórmula de sociedad que es un tipo de empresa como híbrida entre, yo no sé si ONG y empresa, una empresa con fines sociales o empresa de interés general, que tiene algún tipo de ventajas fiscales o algún tipo especial. No recuerdo bien el nombre, es un poco largo, pero vienen a ser así como empresas de interés general o algo así. ¿Tienes idea de esta fórmula jurídica? Pues realmente no tengo demasiado conocimiento. Sé que existen las empresas de inserción, no sé si te refieres a esto. No, no, son una fórmula que ha salido hace un par de años que no llega a ser empresa social tal como se conoce, por ejemplo, en Gran Bretaña y en algunos estados de Estados Unidos, pero no se reconoce la figura de empresa social, es decir, tú haces actividad económica y todo el beneficio que sacas es para acción social. Por lo tanto, deberías de estar liberado de pagar el impuesto a sociedades ya que no es para lucro, ya no es para enriquecimiento. Entonces habrían sacado una fórmula híbrida en España y bueno, y no tenía bien claro cuáles eran las ventajas fiscales y cuáles eran las condiciones que tenía que darse, ¿no? Para hacer esta SL, que es una sociedad de interés común o algo así. A Sí, ver, tenía lo idea que de se me esto. ocurre a día de hoy que exista y que esté regulado serían las cooperativas y sociedades laborales. Ujú, Si no, sí que existe un proyecto, pero que aún no está desarrollado por la ley y por lo tanto no se ha dicho nada respecto de obligaciones fiscales, que son ujú. las literalmente empresas sociales, pero que no hay ley aún. Y por lo No hay tanto no sí, se eso sabe. estaba, sí, Y, eso ya te digo, o sea, y pueden adoptar, eso, sí, es lo que comentabas, que se puede adoptar cualquier forma jurídica, SL, cooperativa, pero aún no ujú. existe Ah, ley que la vale, desarrolle. De ahí que vale, pues entonces, claro, no se habré sepa muy bien escuchado, cómo funcionará. vale, pues eso, seré que habré escuchado a lo mejor la noticia, que saca la noticia ya de que como si esto estuviera hecho, pero Sí, luego no, en realidad es que alguien ha dicho que igual habría que mirar esto, pero luego hasta que se hace. sí, esto es como la reforma de la ley de la discapacidad y la dependencia, que llevan Mm, anunciándola años y mm, aún siguen trabajando en ella. Pues igual, y con ya, tantas otras cosas. ya, ya, ya. Vale, muchas gracias. Nada. No sé si tenéis cualquier otra duda, alguna cuestión que os haya surgido a vosotros, vosotras, en vuestro trabajo. Yo, por ejemplo, el problema que es bueno que cada vez que hablas con la asesoría hay tanto desconocimiento, hay tanto, luego te dicen lo mismo que vas a pedir, que luego te viene la receta. Entonces nosotros al final, tema de descuentos, tema de subvenciones, por el tema de mi discapacidad nunca hemos echado, ¿vale? Quizás porque la gestoría o la asesoría, en fin, no están preparadas, no están informadas, no están asesoradas, ¿vale? Porque tú qué pensión cobras. Sí, Yo estoy cobrando, son 400 y pico euros no, la... no la cantidad, el tipo de pensión. Sí. Es que ya espérate, voy a mirarlo, entre la absoluta y la... Es que es verdad que cuando hablas de discapacidad, las personas contables se pierden. Y igualmente el desconocimiento os lleva a vosotros, a vosotras, a perder oportunidades que igual sí que podríais disfrutar. Porque por el hecho de cobrar una pensión no quiere decir que no puedas recibir una ayuda o una subvención, sino que hay que mirar bien qué tipo de subvención, qué cantidad te está dando esa subvención, si esa cantidad luego cuenta para, en el caso de que tengas un máximo de beneficios para tu pensión, si esa ayuda que te dan contaría para el máximo o no, porque no todas las ayudas
cuentan a la hora de determinar los beneficios máximos que puedes tener con una ayuda o con una pensión concreta, porque hay pensiones que sí que están vinculadas a cobrar una cantidad, como por ejemplo la pensión no contributiva. En este caso solo puedes tener a nivel anual 7.500 euros. Entonces, si te quieres presentar a una convocatoria que te dé no sé, por ejemplo, 6.000 euros o incluso 10.000 euros, tienes que mirar bien qué tipo de convocatoria es, cómo te van a dar este dinero y si cuenta o no. Pero eso no quiere decir que de primeras o que ya digas que no a presentarte a cualquier ayuda, porque no debería ser un impedimento el hecho de cobrar una pensión o una ayuda. Pero que ya te digo que muchas veces el mismo desconocimiento de la gestoría o de la asesoría. Ya. Y que no se quiere, cuando más o menos le dice algo, oye, es que no podemos coger nada, no podemos pillar nada. No, yo te aconsejo que no, tú. Y entonces siempre miedo, ¿no? Ya. No, sí, sí. El desconocimiento al final es lo peor, porque igual estás perdiendo oportunidades que sí que podrías disfrutar. No sé si tienes incapacidad permanente o discapacidad. Permanente. Vale. ¿Qué tipo? Absoluta, La total, absoluta. la absoluta. Ok. Vale. Ahí sí que este tipo de incapacidad permanente es mucho más restrictiva respecto del tipo de trabajo que puedes hacer. Realmente solo podrías hacer trabajos esporádicos. Y por eso es que últimamente se ha restringido muchísimo el trabajo que puedes realizar teniendo este tipo de incapacidad. Pero espérate, yo es que ya me lío con el tipo de incapacidad, entonces la indefinida. Yo tengo mi empresa, soy autónomo A ver, y tenemos que distinguir entre el grado de discapacidad y la incapacidad permanente. El grado de discapacidad es el tanto por ciento, que a partir del 33% pues tenemos algún tipo de ayuda. Eso es en el ámbito administrativo, en el ámbito de las ayudas, para eso nos servirá. Luego tenemos en el ámbito laboral la incapacidad permanente y hay distintos tipos. Está la parcial, que solo se puede trabajar a jornada parcial, la total, que no se puede trabajar más de esa profesión habitual, la absoluta, que en ese caso realmente solo puedes hacer, por ejemplo, charlas puntuales sobre un tema que tú conozcas, y está la gran invalidez, que es más o menos lo mismo, pero teniendo el extra de depender de una tercera persona. Entonces, depende de dónde estés, puedes claro, tener a ingresos ver, o no. yo me tiro en la discapacidad. No me dejaron ya seguir trabajando, es decir, yo supuestamente no podía seguir trabajando lo que estaba trabajando en los mismos IAE, ¿vale? O sea, yo podía seguir trabajando en cualquier cosa que no fuera de ese IAE. Vale, entonces seguramente sea la total. Claro, no ha tocado. Vale, Pasa que ya al final te hace un follón con los nombres. ya. Ya te digo, yo me he tirado, llevo ya 20 años con ella y nunca he pedido el grado de discapacidad. Ahora es cuando lo solicité hace 2 años y me ha llegado hace unos meses, ¿vale? Que me ha llegado al 51%, que lo hemos pedido porque tampoco me vale para nada. Bueno, está bien por si existiera algún tipo de ayuda, por ejemplo, en Cataluña, en el ámbito del transporte público, puede ser gratuito o reducido, en función del grado de discapacidad que te reconozcan. Y tienes derecho luego al acceso prioritario en caso de alojamiento protegido, el alquiler social y principalmente estos, que es importante porque realmente hay un problema en el ámbito del alojamiento. Entonces, el alojamiento protegido se tiene prioridad si tienes discapacidad y para ayudas, otras convocatorias también. Luego, el hecho de tener una incapacidad permanente total no supone que no puedas presentarte a ayudas o subvenciones.
no son incompatibles. Yo ya te digo, es el problema que me he encontrado siempre con la gestoría. Pues, a ver, yo te digo que no es incompatible y que igual tendrías que comentarle a tu gestor que se actualice en este tema. Porque es que Claro, no, no depende. yo me Dime. refiero no a ayuda, las ayudas que hay generales, ¿vale? Estamos hablando de ayudas para discapacidad. Ujú. Por tener discapacidad, algún tipo de exención, algún tipo de ayuda, algún tipo de... Sí, por ejemplo, de fundaciones, ¿quieres decir? O... Exactamente. Vale, pero en ese caso tampoco es incompatible. Porque No, pero si el miedo es lo que viene después. ya, pero no te tendría que dar miedo porque cuando tienes una incapacidad permanente total, la ley no pone en ningún sitio que no puedas cobrar más de X dinero. Ujú. Pues ya hablaremos tranquilamente. Vale. Así, luego también otro aspecto importante del hecho de ser autónomo, que cambian los tiempos para poder solicitar la incapacidad permanente. Igual, bueno, en mi caso, yo empecé a trabajar por cuenta ajena, pero muy poco tiempo, y luego sí que me di de alta como autónoma y desde hace 2 años y medio, pero el problema es que para poder solicitar la incapacidad permanente, que es la que está vinculada al trabajo, y cuando tienes límites en el trabajo es la que te interesa solicitar, pues tienes que tener un tiempo cotizado, es decir, un tiempo trabajado previo a poder solicitar esta incapacidad permanente. En el caso de la incapacidad permanente parcial es la más complicada porque debes haber trabajado antes como autónomo 5 años. Luego, si has trabajado previamente por cuenta ajena, con que hayas trabajado 2 años, ya puedes solicitarla. Cualquier tipo de incapacidad. No sé si me queréis hacer alguna pregunta más o algún tema que queráis que trate. Perdona, Gemma, estabas comentando que para solicitar la incapacidad laboral solo son 2 años, solo es necesario 2 años de cotización por cuenta ajena. Sí, sí, sí. A partir de ese momento ya puedes solicitar el reconocimiento. Ajá, no son 15 años trabajados, ni esto es para otra cosa. ¿Ok? Pues esto sería, Es que no sé yo, para qué. yo tenía entendido que eran 15 años trabajados para poder acceder a la pensión por incapacidad laboral. O no, eso estoy totalmente confundido. Pues realmente no. Depende también de la edad que tengas. Sí que cuando Ajá, eres menor de 31 años, te sí, solicitan como mínimo una tercera parte de, o sea, que hayas trabajado una tercera parte de tu edad. Por ajá, ejemplo, si tienes 30 años, serían 4 años y 8 meses. ujú, Entonces, para mayores de 31 años sería, sí, es una quinta parte, 20%. Entonces depende de la edad que tengamos. vale, vale, vale. Sí, sí, eso es como autónomo. Si se ha Ujú, trabajado por cuenta ajena 2 años, puedes. ujú. De Pero como acuerdo, autónomo gracias. está todo más complicado. Muy bien, gracias. A ti. Bueno, yo igualmente, María, te pasaré el PowerPoint por si lo quieres compartir. Sí, porque así como luego hay gente que no puede estar en directo, pero sí que nos pide tanto el vídeo como el PowerPoint, pues así incluso, vamos, surgirán más dudas. Entonces aprovecha para poner también tus datos de contacto y así, pues oye, pues al final si tienen dudas, quieren resolverlas, pues qué mejor que acudan a ti. Les puedes echar una mano.
Perfecto. Así que nada, no sé si a alguien más se le ocurre alguna duda o tiene alguna cosita así, aprovechando ahora a Gemma. No, sí, principalmente es que hay mucho desconocimiento del tema, o te hablo por lo menos yo y con la gente que he hablado, ¿vale? Sí, Y hay mucho desconocimiento, mucho lío, pues ya te digo, yo sé que tengo discapacidad y tengo que mirar cuál tengo, porque ya la tengo olvidada, porque como no, ahora al final no te vale para nada, van cambiando nombres, van cambiando esto, ya te digo, después yo llevo veintitantos años y ahora es cuando me han, hace 2 años, que ha sido cuando decir, bueno, ¿y qué grado? mm, Hay mucho desconocimiento, hay mucho... sí, yo en la práctica lo que me he encontrado es mucha confusión también respecto la incapacidad y la discapacidad, que a veces nos creemos que tenemos una cosa y resulta que es la otra. Y eso es importante tenerlo claro porque en función de lo que tengamos tendremos unos derechos u otros. Siempre en el ámbito laboral será la incapacidad y en el ámbito administrativo de la vida cotidiana la discapacidad al tanto por ciento, que a partir del 33 es cuando nos puede servir para algo. Y luego en nuestro día a día, pues es verdad que los gestores, que es con quien tenemos que tratar habitualmente para estas declaraciones obligatorias, pues es verdad que muchos no conocen demasiado o no están muy formados en el ámbito específico de la discapacidad. Y eso es un vacío que igual nos puede perjudicar. Pero también podemos intentar buscar a un contable o una contable que tenga discapacidad y así seguro que sabrá más de lo que habla. Ya hasta el día de hoy no he encontrado, tampoco he buscado, sinceramente, pero seguro que habrá alguien. Pero sí es verdad que falta formación, pero falta formación en el ámbito de discapacidad en todos los sentidos, en la universidad, en el ámbito sanitario, en la administración, los juzgados, todo. Sí, bueno, de hecho, exacto, una de las razones principales, ¿no? de hacer un poco estos encuentros y de los cafés es eso, que al final cada uno tenéis vuestro nicho de expertos y sabéis mucho, pues a las buenas, a las malas, las regulares, de emprendimiento de discapacidad y como bien dices, pues al final son temas que luego es muy difícil encontrar un asesor fiscal o legal, un abogado, un médico, y entonces, hombre, pues igual no tenemos todas las profesiones del mundo, pero dices, aquellas que tenemos, pues el que podáis dar un poco algo de luz y que luego encima dar a conocer, ¿no? Porque lo que tú dices, que yo sepa, tenga un poco bagaje de cuando si yo necesito una gestoría, un contable, un asesoramiento legal, ¿a quién puedo acudir? Que encima sepa que va a estar, bueno, primero que esté formado, que sepa, y segundo que incluso pues tenga un poco esa empatía, ¿no? Que a veces o ese cuidado o esa adaptación a mi discapacidad, que simplemente pues sepas que existen diferentes discapacidades y que a lo mejor me lo tienes que mandar por escrito o al revés, o por audio o con una letra de un tamaño en unos colores, porque si no, no lo voy a entender. Y esto que parece muy sencillo, muy básico para nosotros, pues hay veces que dices, no, es que ya estamos fallando en el punto más básico que es no llego a entender lo que me estás comunicando y si ya no llego a la base, no te quiero contar a la punta, ¿no? del iceberg. Entonces yo creo que esto viene muy bien porque a veces ayuda el decir, vale, pues yo ya he puesto nombre y cara a alguien que me puede saber de esto y me puede ayudar, ¿no? Entonces está muy bien y obviamente tú pues estás ayudando al resto a resolver dudas o por lo menos a cerrar temas que igual no tiene muy claros. Entonces creo que es una simbiosis muy buena por eso. Totalmente. Perfecto. Bueno, pues nada, no sé si nadie quiere comentar nada más, pues por mi parte y por parte de Ascendis, darte muchísimas gracias por esta colaboración y lo dicho, que un placer haberte tenido. Igualmente, muchísimas gracias. La verdad que creo que es una oportunidad maravillosa y espacios como estos son imprescindibles. Sí, sí, desde luego. O sea, el poder apoyarnos entre todos es básico. Desde luego que sí. Moltes gràcies, Gemma. Muchísimas gracias. Muchas Gracias gracias, buenas a tardes. todos Venga, y que paséis hasta buenas luego.